Es momento ahora de pasar al panel 5, que se denomina Coordinación Regional Multilateral en una coyuntura desafiante. Y es por eso que vamos a invitar en primer lugar a quien va a estar moderando esta mesa de diálogo y convocamos a Raquel Artecona, directora de la oficina de CEPAL en Montevideo. Vamos a convocar también al escenario a quienes expondrán sobre esta temática. Matías Culfas, por la Universidad Nacional de San Martín. Baptiste Albertun, por University of Oxford, Reino Unido, Francia. Carlos Bianchi, por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UDELAR. Cecilia Plotier, por CEPAL, Uruguay, Chile. Y Verena Hittner, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Les dejo con este quinto panel. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por quedarse hasta ahora. Estamos en el quinto panel del día. Por suerte contamos con un estupendo grupo de panelistas que además son muy dinámicos, así que los van a mantener despiertos. El tema que nos convoca es obviamente sumamente importante: coordinación regional multilateral en una coyuntura desafiante. Obviamente que la integración regional y la cooperación intrarregional y multilateral son una parte angular de este desarrollo de políticas productivas, políticas industriales que nos han ocupado durante todo el día, porque bueno, son las que permiten aprovechar las economías de escalas, reducir las limitaciones que implican los tamaños de mercado pequeños, sobre todo en países como Uruguay. Aprovechar las ventajas comparativas de los distintos países, especializarse, aumentar la competitividad. Ahora bien, el sueño de la integración regional y de la cooperación internacional es el sueño de América Latina, que nos encuentra muy lejos de ese sueño hoy por hoy. Y de alguna manera tenemos que reconocer que existen barreras estructurales a esa integración. Y tenemos que pensar, y sé que hay integrantes de este panel que lo han estado haciendo, en qué tenemos que hacer para superar esas barreras estructurales para la integración regional. Pero además, hoy nos encuentra la globalización hackeada, ¿no? Atacada de alguna manera, que el título lo dice muy diplomáticamente, coyuntura desafiante, pero sabemos que las tensiones geopolíticas y el ataque al orden internacional o a la globalización como la conocemos y que se discutió en paneles anteriores, obviamente introducen un nivel de incertidumbre que hace más difícil el pensar esta integración regional, esta cooperación, pero de alguna manera la hacen más urgente, sobre todo para los países del sur. Y en este panel, que vamos a estar tratando estos temas con gente que viene pensando y además haciendo política en esta materia durante hace mucho tiempo y que estoy encantada de poder escucharlos, tenemos visiones, sobre todo el Mercosur, porque tenemos dos uruguayos, una brasilera, un argentino, pero por suerte trajimos la visión del norte de un europeo también. Y bueno, vamos a empezar a considerar estos temas con la participación de Matías Culfas, que actualmente es economista, pero actualmente es profesor en la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires. Además es el director del programa de doctorado de Ciencias Económicas de la Universidad de San Martín, pero en sus vidas anteriores fue ministro de Desarrollo Productivo en Argentina durante la presidencia de Alberto Fernández.
fue también subsecretario de Pequeñas y Medianas Empresas, director del Banco Nación, gerente general del Banco Central de la Argentina, es decir, que ha tenido su pata como hacedor de política, además de como investigador. Y ha publicado profusamente en términos de desarrollo productivo y globalización. Así que, sin más, le vamos a dar primero la palabra a Matías y le vamos a dar 6 a 8 minutos para contestarnos la pregunta de cómo construir este nuevo consenso productivo en América Latina en esta nueva globalización. 6 a 8 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ante todo, gracias, ministra Fernanda Cardona. La verdad que un lujo esta iniciativa y muy contento de participar. Y bueno, ojalá sea la semilla de algo importante para la región. Gracias. Bueno, yo lo voy a enfocar por el escaso tiempo en el tema central de este panel, que tiene que ver justamente con la integración. Y me gustaría, en todo caso, desafiar algunos de los elementos con la inercia que hemos venido trabajando en la región. Porque, bueno, creo que el Mercosur ha tenido una etapa muy dinámica, con muchos éxitos y logros en materia de integración comercial, pero claramente llegó un punto donde no dio el paso suficiente para una integración mucho más profunda, y es decir, en la integración de las cadenas de valor. Son contadas con los dedos de una mano las cadenas productivas, sectores que se pudieron integrar, y eso me parece que ha marcado las limitaciones. De hecho, hoy el comercio intrarregional se ha ido reduciendo. Y me parece que, bueno, frente a esto, me parece que muchas veces aparecen respuestas que son como más de lo mismo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur es un acuerdo, me parece, muy estructurado y pensado para una etapa de globalización que no existe más, para la etapa anterior, la etapa más dinámica, y creo que hay muy poco que realmente pueda dar de manera efectiva. Entonces, yo creo que hay que trabajar de otra manera la integración y hay que pensarla justamente más como proyectos mucho más concretos que involucren cadenas productivas, tecnológicas y que aparte le pongan esta impronta de desarrollo productivo verde. Voy a poner algunos ejemplos para que se entienda de lo que estoy hablando, y muchos fueron mencionados ya en esta larga jornada. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la electromovilidad. Discutimos mucho la necesidad de cambiar el parque automotor, llenar de buses eléctricos que van a permitir una mejor vida urbana. Ahora, y América Latina tiene decenas de ciudades, de megalópolis, con muchísima gente que demandan ese cambio en el sistema de transporte. Si esa demanda se estructura desde las ciudades, hay un alto riesgo de que esa demanda se cubra con oferta productiva de otras regiones y esa oportunidad productiva la perdamos. Si se articula solo desde la oferta, es probable que nos quedemos un poco rengos con cómo colocar, cómo obtener esos mercados. Entonces, primera cuestión, en lugar de seguir discutiendo los supertratados de libre comercio y mega acuerdos comerciales, ¿por qué no pensar en acuerdos que involucren cadenas productivas para la electromovilidad? Teniendo en cuenta que esa cadena incluye recursos naturales, donde Chile y Argentina ya conjuntamente explican casi el 30% de la producción global de litio. Hay otros minerales involucrados que se producen en la región, hay capacidad industrial, hay capacidades técnicas. Bueno, si se articula esto y involucramos a la industria brasileña de buses, a la industria mexicana, a las partes que puedan aportar Uruguay, Argentina, Chile, bueno, creo que podemos tener un esquema de integración, insisto, que no es el mega acuerdo, sino acuerdos específicos por cadena productiva y que involucren capacidades también científico-tecnológicas de innovación. Ejemplo número 2, recién hablaba Verónica Robert, del tema del hidrógeno verde. Estamos hablando en Brasil, en Chile, en Argentina, por decir los ejemplos que conozco un poquito más, de la necesidad de instalar nuevos parques eólicos cuya demanda de aerogeneradores tiene un piso de 15.000 molinos eólicos. Es un crimen que la región no pueda tener una industria. Siempre se dice, no, pero hay un problema de escala. Bueno, ya sabemos que va a haber una escala enorme respecto a las necesidades de estos parques eólicos. Estructuremos una oferta productiva que abastezca y que genere la necesidad de tener esos requisitos de contenido con una oferta competitiva. Pero bien, muchas veces se dice, bueno, pero tenemos o no esas capacidades. Miren,
Una de las razones por las cuales la política industrial vuelve a tener peso es porque queda clarísimo que hay una relación muy directa entre innovación y manufactura. Se innova haciendo, se innova produciendo. Si efectivamente los países ceden la manufactura, corren el riesgo también de esas capacidades científicas tecnológicas de no poder aprovecharlas plenamente. Y me parece que es otro de los desafíos que tenemos que tomar en consideración. Brasil tiene capacidades en aerogeneradores, las hay en Argentina. Lamentablemente, a mí me tocó como ministro participar del rescate de INSA, una empresa que tenía esas capacidades. Lamentablemente, el actual gobierno de Milei, no voy a decir que la privatizó porque sería muy generoso, regaló esa empresa. Bueno, sus capacidades están, esperamos que se puedan conservar, pero digo, hay mucho más para desarrollar, y vinculado a esto también señalar como algo muy relevante lo que tiene que ver con todos los bienes de capital y tecnologías asociadas a los recursos naturales. El anterior boom de commodities permitió aumentar muchísimo las exportaciones, pero muy poco, más bien diría que aumentamos una balanza comercial deficitaria en todos los bienes de capital asociados a la extracción de hidrocarburos, por ejemplo, perdiendo una oportunidad de desarrollo. Son un montón de nichos de espacio, de producto que hay que saber aprovechar, y que me parece que la integración, los acuerdos específicos de integración tienen que ser la herramienta fundamental. Para cerrar, porque me queda un minuto, quisiera retomar lo que se dijo por la mañana, que me parece muy relevante, esta idea de la industrialización verde con el capítulo del sur global, con un capítulo que no implique ser unos tomadores acríticos de las tecnologías y los enlatados que llegan desde el norte. El profesor Chang esta mañana mostraba las comparaciones entre el crecimiento de América Latina antes y después de las reformas. Yo recuerdo un profesor importante en Argentina, Aldo Ferrer, de mucha influencia. Él decía, uno de los errores de América Latina fue sustituir las importaciones del pasado y del presente. Hay que mirar las del futuro, cuáles van a ser las futuras importaciones, y sobre ahí hay que poner el foco. Claramente, en lo que tiene que ver con los bienes de capital asociados a las industrias verdes, con todo el desarrollo tecnológico en torno a esto, hay una oportunidad y creo que la tenemos que aprovechar, porque, como decía Séneca, no existe ningún viento que te lleve a buen puerto si no sabes a dónde querés ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muy iluminador. Toca varios puntos de interés de la CEPAL. Bueno, por supuesto, las nuevas políticas de desarrollo productivo, la transformación, pero también la prospectiva, la gobernanza prospectiva y todo el desarrollo de políticas públicas prospectivas, con una mirada al futuro. Hoy de mañana se hablaba de que había que reconvertir la industria, reconvertir las políticas productivas, reconvertir el trabajo, el Estado, y Matías nos dice que hay que también que reconvertir la integración regional. Y me gusta ese concepto, porque en un mundo tan cambiante, que lo reconocemos como cambiante, obviamente también tenemos que repensar la integración regional. El próximo panelista es Baptiste Alberton, que viene de la Universidad de Oxford, oriundo de Francia. Es investigador postdoctoral en el Centro de Tecnología en Industrialización para el Desarrollo, TIDE, del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Tiene una maestría en filosofía, en estudios de desarrollo en Cambridge, y una maestría en política económica internacional de Sciences Po, donde también tiene una licenciatura en economía política. El tema que le habíamos seleccionado, porque sabemos que estuvo pensando mucho sobre eso, es cómo articular la coordinación regional en pos de superar las restricciones estructurales que mencionaba hoy y un camino hacia la competitividad sostenible. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero permítame agradecer a la ministra Tienay, al Sistema de Naciones Unidas por organizar este evento y por dejarnos un espacio para también compartir un poco las ideas que estamos trabajando desde TIDE. Y segundo, quisiera pedirles perdón porque decidí hacer la intervención en español, entonces van a tener que tolerar ese acento francés horroroso durante los 6-7 minutos que vienen. Pero bueno, ahora entrando un poco a
al tema. Quedó claro que la temática de la coordinación internacional y multilateral de la política industrial es un tema fundamental. Ahora bien, yo creo que hay varias maneras de ver esta problemática. Primero hay la discusión de sectores, seleccionar sectores que podían permitir la integración. Segundo, más la selección de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que podrían permitir justamente avanzar hacia la integración? Y el tercer problema, que es lo que estamos trabajando desde TIDE, es el tema de las instituciones. Se sabe muy bien cuando se habla de política industrial a nivel nacional que la gobernanza, las instituciones son absolutamente claves. O sea, se escribieron libros y libros, artículos y artículos sobre esquemas de gobernanza, la burocracia en el sureste asiático, en Japón, en Corea, en Singapur, en Taiwán. Ahora, ¿cómo pensar hoy en día mecanismos justamente que podrían soportar, fortalecer, incentivar la cooperación y la coordinación entre países a un nivel multilateral? Esta es un poco la problemática que estamos trabajando y voy a intentar compartir alguna de las pistas, digamos, que pensamos que son interesantes al respecto de este tema. La primera es que es importante que creemos ir más allá o dejar de lado tal vez el tema integracionista, que involucra una enorme institucionalidad y entonces un costo de cooperación que es muy alto, que hace que obviamente después estos tipos de acuerdos sean extremadamente vulnerables a ciclos políticos y se politicen de manera muy rápida. Y pensamos que es un camino que no va a poder ayudar mucho en la coordinación de la política industrial. Donde vemos tal vez una inspiración que es muy interesante es en la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, que tiene un modelo que está basado justamente sobre la idea de coordinación más que integración. El título del panel justamente enfatiza la idea de coordinación. Pensamos que es un tema clave. Coordinar para integrar es mucho más potente que pensar primero en la integración y después intentar encontrar maneras de coordinar las políticas industriales. Y ASEAN básicamente está basado en este modelo que promueve la no intervención, que es bottom-up, una generación endógena de la agenda, entonces encontrar mínimo denominadores comunes, ¿verdad?, entre los países y diálogo. Crear coaliciones de los voluntarios alrededor de ciertos temas, crear confianza y crear también encadenamientos institucionales. Empezar con unas problemáticas muy temáticas de cooperación para crear confianza y con la repetición de la interacción ampliar la agenda de cooperación. Entonces, pensamos que es un esquema interesante para pensar la institucionalidad de la coordinación de la política industrial. El segundo es un ejemplo que yo pienso que es uno de los pocos ejemplos que se dio en la historia de cooperación con éxito en la política industrial, que es el caso de Airbus. Y Airbus en Europa es un caso muy especial y se basó en dos grandes factores. Primero, que los gobiernos reconocieron de manera muy obvia, conjuntamente, el hecho de que sin colaboración iban tal vez a perder una industria que se consideraba como una industria esencial. Entonces había un tipo de consenso alrededor de los beneficios mutuos a la colaboración. Segundo, que una persona que era un ingeniero francés que se llamaba Roger Bataille fue al corazón del proyecto y él diseñó una distribución del trabajo dentro de los países que cooperaban. Se dio lo que podría llamarse una división del trabajo negociada. Y él articuló esta visión justamente hablando con los diferentes gobiernos y demostrándolos que tenían un beneficio a colaborar. Entonces, lo que pensamos, lo que vamos a sacar un working paper en las semanas que vienen sobre el tema, es que estas dos visiones, la flexibilidad y el pragmatismo institucional de ASEAN y la negociación en la división del trabajo de Airbus, pueden servir como modelo potencial para pensar nuevos mecanismos institucionales que estarían basados en justamente identificar lo que los teóricos de la teoría de los juegos llaman el costo de la anarquía, el costo que existe por no cooperación,
identificar también las áreas donde más interés habría en colaborar. Se conoce muy bien François Pérou por sus ideas de polos de desarrollo, pero también hablaba de polos de integración. Entonces, estos mecanismos, digamos, de consejos de coordinación podrían ser interesados, podrían colectar información, identificar estos polos y justamente ayudar a generar un debate entre los gobiernos para poder pensar justamente las áreas donde sería más interesante colaborar, sin pensar que se puede imponer desde abajo a los gobiernos, pero más para generar justamente esta adhesión, pero yendo en tu dirección, Matías, de la idea de también proyectos concretos para avanzar hacia la integración. Y bueno, esperemos que esta propuesta, bueno, podrán, Amir, que es mi colega, va a hablar después y va a también enfatizar un poco más el tema. Si quieren después leer también la publicación, la sacaremos en las semanas que vienen, pero esperemos que participe en justamente reinventar un poco los mecanismos para evitar reproducir errores del pasado y reutilizar viejos esquemas como la ministra mencionaba en la mañana. Muchísimas gracias y bueno, paso la palabra. Muchísimas gracias. La verdad que dan ganas de leer la publicación, así que esperamos que la compartas. Tiene esta idea de gradualidad, ¿no? Coordinar para luego integrar y toma ideas que ya había compartido Matías, ¿no? De identificar proyectos donde se puedan construir consensos, que lo dijiste ahí medio al pasar, pero bueno, cuando fuiste a teoría de juegos nos damos cuenta que hay maneras de demostrar que vale la pena coordinar en vez de trabajar aislados. O sea que esperamos la publicación con ansiedad. El tercer panelista es Carlos Bianchi, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República de Uruguay. Es doctor en Economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro y magíster en Historia Económica por la Universidad de la República, donde también obtuvo el título de licenciado en Sociología. Su investigación se centra en problemas de innovación y desarrollo, políticas de ciencia, tecnología e innovación y metodología de la investigación, y por eso es que le estamos pidiendo, me perdí en mis propias notas, que nos cuente qué rol cumple la innovación en las políticas de desarrollo productivo de los países de la región. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a los organizadores, a la ministra, al equipo del Ministerio, Sistema de Naciones Unidas, Transformative Institute. Gracias y felicitaciones por la iniciativa. Como bien decía Daniel hace un rato, estoy aquí a título personal, pero me siento en condiciones también de ratificar el compromiso de la Universidad de la República de colaborar en los procesos de diálogo y elaboración de políticas, como siempre ha sido y con una larga tradición con los diferentes ministerios de industria. Así que muchas gracias. Voy a tratar de ser breve y claro, cosa difícil, con varios temas que ya se han tratado, incluso que iniciaba Matías en el panel. ¿Qué rol cumplen las políticas de innovación en la región o cuál es la situación? Creo que se pueden sintetizar en dos o tres ideas que también se mencionaron hoy en la mañana. Las economías de nuestros países tienen un escaso nivel de innovación en términos generales. Eso está afectado por problemas de informalidad, serios problemas de sostenimiento de los aprendizajes, problemas de desaprendizajes, como el que señalaba Matías en el caso de INSA hace un rato, o de destrucción de capacidades, pero también con muchas experiencias de construcción de capacidades y procesos de innovación que permiten aprender a partir de eso. Creo que en ese marco, además, ahora se suma lo que hace a la convocatoria de este encuentro, que es la necesidad de pensar las políticas de innovación dentro de las políticas de transformación verde, que como bien dice Vero, tenemos que construir mejor ese concepto, pero requerimos que además el conocimiento se use para ganar productividad y para hacerlo de manera sostenible para las generaciones futuras, explotando de manera inteligente nuestros recursos naturales y humanos. Yo creo que hay una respuesta de perogrullo para eso
que, como bien decían antes, es muy difícil, pero que en América Latina y en todo el sur global, quizá con la excepción de China, eso solo es posible mediante integración internacional y regional. Integración de diferente tipo, de flujos financieros, de capacidades y especialmente interacción de conocimiento, de flujos de conocimiento. Y ahí creo que en la región se plantea un problema clásico, un dilema clásico que puede elaborarse a partir de teoría de juegos, que es el dilema de la acción colectiva, que es que, como decía Manolo hace un rato, el sur global tiene características similares, pero tiene altas heterogeneidades. Y parece difícil encontrar en procesos de innovación que los diferentes países, en particular en la región, cumplan los roles de líderes, asuman los costos de ese liderazgo y otros países seamos capaces de asumir roles de seguidores, que claramente sería un rol posible para Uruguay. Es decir, asumir ser liderado por Brasil o por México. En los sistemas de innovación de la región, lamentablemente Brasil pasó por un periodo de fuerte destrucción de capacidades y eso se sintió en toda la región en términos de sistema de innovación. México tuvo serios problemas hace poco y también se sintió. Construir esa articulación de las capacidades en un juego no competitivo, que algo se decía esta mañana, en un juego cooperativo asumiendo diferentes roles y este costo de la anarquía, creo que es un principal desafío. Y además la innovación verde es extremadamente difícil. Y yo creo que hay un punto que hemos trabajado relativamente poco en América Latina. Se ha trabajado más en innovaciones verdes desde el punto de vista sectorial o mission oriented, aún sin ese nombre, como fue el proceso de transformación de la matriz energética en Uruguay. Pero se trabajó relativamente poco en las dificultades y costos que tienen las empresas establecidas en adoptar procesos verdes innovadores. Eso es tremendamente difícil y como decía el Pacha, el secretario de Presidencia, el señor Sánchez, conocido como el Pacha. Esta mañana yo tengo un enorme respeto por aquellos que mantienen empresas industriales en estos contextos. Sería una burrada, un absurdo pensar que esto es por dejadez. Es extremadamente difícil la innovación verde. Lo que sabemos del mundo de adopción en empresas ya actuantes en otros sectores es que en cualquier parte del mundo son principalmente estrategias reactivas, estrategias cautelosas, de mantenerse en su ciclo productivo y adoptar parcialmente procesos verdes. Esto, en los contextos como el de Uruguay, de América Latina y de prácticamente todo el sur global, es aún más difícil porque la innovación verde, como también se dijo a lo largo del día, supone una transformación en toda la cadena productiva, en todo el sistema. Entonces, en nuestros países supone una transformación mayor, que en el caso de América Latina no tengo duda, no hay una opción que no sea a través de integración regional. Y creo que ahí podemos, por lo menos, pensar, Sebastián Torres, que fue el culpable de que yo esté acá, siempre me dice que es verdad, que yo tiendo a ser negativo y pesimista y que tenta ser de ver luz. Creo que puede haber un espacio interesante de política industrial ahí. Sabemos poco en América Latina sobre la adopción de innovaciones verdes. Tenemos pocas mediciones. En Uruguay tenemos alguna medición que tiene un dato muy descriptivo, muy básico, que nos dice que pocas empresas han hecho prácticas ambientalmente amigables y pocas empresas innovan. Y de las que han hecho prácticas ambientalmente amigables, solo la mitad innovan. Yo creo que ahí hay un espacio de legitimación a través de la política verde para la política de innovación, que es promover transformaciones productivas orientadas al cambio estructural, a ganancias de productividad, a través de la legitimidad de la transformación verde. Creo que hay un cuerpo de empresas que no tienen una idea de cuál podría ser su demanda tecnológica, pero que sí podrían incorporarla a través de la agenda de transformación ambiental. Creo que ahí podría haber un espacio interesante. Creo que eso, en países como Uruguay, ya termino, solo puede ser posible de manera integrada. Y creo también, recogiendo algo que decía Gabriela recién en la moderación del panel anterior, que se puede aprender de errores, pero también se puede aprender de cosas que se hicieron bien, pero que se podrían hacer mejor en una nueva etapa, que tiene que ver también con lo que decía Matías hoy recién. Hoy señalamos en varias ocasiones la virtud de Uruguay de su matriz energética
95% de energías renovables. Eso fue una transformación, realmente un gran logro de los últimos años, en los cambios, una de las cosas a destacar que ha hecho Uruguay en los últimos tiempos. Pero creo que ese es un buen ejemplo de una política ambiental casi sin innovación local, que no hay por qué cargarle todo a una política, pero podemos aprender a partir de acá, a partir de una nueva etapa de esta idea de la segunda transición, que se pueden generar spillover positivos, como decía Adriana, se pueden generar mecanismos virtuosos de transformación productiva, de ganancia de productividad, a través de formas de integración, como decía Matías, en cadenas específicas, que en la región hay capacidades. Como hay capacidades en Uruguay, desde la demanda, desde el financiamiento de las empresas públicas, de poder activar esas capacidades productivas. Creo que allí, en la articulación de volver más innovadoras las políticas verdes y más verdes las innovadoras, siendo que hacen un caso específico, hay un ámbito de cooperación necesario y posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por realmente tratar de ver el aspecto positivo al final, dejarnos un mensaje, pero no dejas de ser esperanzador, porque si logramos innovación con cuidado ambiental, estamos en la senda de crecimiento sostenible que nos ha sido tan esquiva aquí en América Latina y el Caribe. Pero bueno, obviamente que el tema de la productividad, del aumento de la productividad ha sido el gran desafío estructural de América Latina, y obviamente que la innovación en ciencia, tecnología, y buscando los nichos y buscando la cooperación regional, aunque sea sectorial o por nichos, es probable el camino. Así que gracias por el aporte. La próxima en el panel es mi compatriota y colega de la CEPAL, Cecilia Plotier. Cecilia es la jefa de la Unidad de Inversión, Talento Humano y otros factores habilitantes de desarrollo productivo en la CEPAL. Y su trabajo se centra en la investigación y el análisis de políticas sobre desarrollo productivo, estrategias de inversión, sistemas de innovación y desarrollo de capital humano en América Latina y el Caribe. Y contribuye a los esfuerzos de la CEPAL para promover el cambio estructural, la transformación productiva y el fortalecimiento de capacidades necesarias para el desarrollo económico sostenible e inclusivo en la región. Y a Cecilia le vamos a pedir que conteste la siguiente pregunta. ¿Cómo potenciar las estrategias de la región en materia de inversión, sistemas de innovación y formación de capital humano como pilares para la transformación productiva? Adelante, Cecilia. Excelente. Gracias, Raquel. Y bueno, muchas gracias a la invitación. Muchas gracias, señora ministra. Es un placer estar acá, al TNI y bueno, a todos los colegas que nos han acompañado. Bueno, con respecto al cómo, habiendo escuchado a todos los panelistas anteriores que nos antecedieron, porque realmente hubo un montón de ideas y de propuestas muy ricas y que espero mañana podamos seguir profundizando. A mí me interesaba compartir también con ustedes algunos aspectos con relación a este tema de integración y de un factor clave que ya, bueno, Manuel mencionó algo, Verónica Robert también antes, es acerca de el rol de las empresas, ¿no? O sea, y quién realmente tiene que financiar esta transformación productiva. Entonces ahí se ha hablado muchísimo y creo que es clave el rol del Estado, no hay ninguna duda al respecto, también de las empresas públicas, pero también del sector privado. Y ahí nosotros en una de las cosas que es importante es que América Latina es una región que ha sido siempre muy abierta a la inversión extranjera directa, representa más o menos el 12% de las entradas mundiales, mientras que su participación en el PIB es de un 6%. Algunos países es diferente el peso que tiene, digamos, la inversión extranjera sobre el PIB, pero en general es una región muy abierta a la inversión extranjera. Y, como bien decía Verónica, ¿no? ¿Qué pasa sin políticas? Y ahí las dinámicas de mercado llevan claramente a que las inversiones vayan a los sectores donde las ventajas ya están. Y entonces llegan a minerales en Chile, llegan a petróleo en Brasil, en Colombia, en Guyana, ¿no? Ni que hablar que ahora tiene un boom de inversión y de crecimiento del PIB basado en el tema de explotación de hidrocarburos. Entonces, ahí primero tener presente también las magnitudes de esta inversión que ya está en la región, del stock de inversión extranjera y de empresas multinacionales que hay que incorporar también en cualquier dinámica de cambio que uno quiera pensar en promover un nuevo desarrollo en el sur global. No estamos hablando de que el stock de inversión en la región representa el 72% del PIB de la región.
Y acá con heterogeneidades, pero hay países como Chile donde es el 87%. Entonces realmente hay un actor en la economía muy importante que hay que tener presente y hay que sumar a estos juegos de cooperación, lo que hace más difícil aún, porque los incentivos son totalmente distintos y tienen para jugar el mundo, ¿no? Entonces ahí las dinámicas son muy desafiantes para nuestros países de, bueno, justamente como mencionó Gabriela también anteriormente, bueno, por algo vienen es porque algo tenemos, pero también cómo hacemos para convencerlos de que vale la pena sumarse en las dinámicas de cambio y apoyar a lo que los países de la región puedan desarrollar cada vez más capacidades también. Y ahí justamente, como mencionaba Matías recién, el tema de que, bueno, en Brasil hay capacidad en aerogeneradores, en la industria eólica, hay una política muy clara a inicios de los 2000 de realmente prohibir importaciones, de exigir transferencias tecnológicas. Entonces, cuando hay políticas, hay resultados. Y lo mismo si vamos a, como Ha-Jung decía al principio, el profesor Chang, bueno, ¿por qué no, la sustitución de importaciones de la CEPAL fue tan mal vista? Si uno piensa dónde llega la mayor parte de inversión a manufactura, llega a la industria automotriz en México, que tuvo fuerte apoyo. Entonces, la creación de capacidades en los países latinoamericanos se ha dado muchas veces con políticas públicas y que después, cuando se quitan las políticas públicas, quedan las capacidades y después llega el sector privado. Entonces ahí creo que con respecto a este cómo, hay realmente, es clarísimo que hay que desarrollar políticas, la CEPAL lo viene diciendo desde hace más de 75 años, y el desafío está en ver, bueno, entonces, ¿cómo hacemos esas políticas? Y en este sentido, pensando en el tema de integración y la inversión extranjera, yo creo que hay un rol grande también para lograr una mayor integración de las propias empresas latinoamericanas. La inversión latinoamericana representa nada más que el 12% de la inversión total, entonces recibimos mucho más capital de los Estados Unidos o de Europa que de las propias empresas latinoamericanas. Entonces ahí creo que también hay un espacio para ver cómo involucrar a los actores y cómo tratar de alinear incentivos para que el accionar de las empresas apoye realmente el bienestar de las poblaciones y un mayor desarrollo. Y en ese sentido hay como 3 elementos, digamos, que desde la CEPAL se están insistiendo mucho y que ya se han mencionado también aquí en este panel, ¿no? Uno, el tema de la gobernanza, la articulación, buscar realmente espacios de gobernanza innovadores, donde podamos encontrar maneras de articular los distintos niveles de gobierno, público, esa articulación público-privada y la incorporación del componente subnacional, que ahí nos parece clave, porque así como la región es heterogénea, al interior de cada país las heterogeneidades son gigantescas. Entonces es indispensable también eso. Y una cosa que nosotros hemos visto últimamente que nos pareció muy interesante, y ahora seguramente Verena va a mencionar, tanto el Plan Nueva Industria Brasil, como el Plan México, como el Plan de Nueva Industrialización de Colombia, o la Política de Desarrollo Productivo, el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible de Chile, e incluso la Política Nacional de Desarrollo Industrial del Perú, que es un poco más vieja, de 2022, todas tienen procesos de diseño participativo que parte desde los gobiernos locales. Entonces, realmente tratar de hacer estos diseños tratando de identificar, bueno, qué es lo que se necesita a nivel local, qué es lo que se puede dar a nivel de factores productivos para que ahí se puedan dar las inversiones y puedan realmente las empresas establecerse, me parece que son elementos muy importantes. Y otro elemento que me parece muy interesante o muy relevante tener en cuenta al momento de pensar en cómo podemos hacer para mejorar el diseño de políticas y lograr esta transformación productiva en la región, son las fuentes de información, ¿no? O sea, para todos los que hemos trabajado en política industrial, yo tuve el honor de trabajar 6 años acá en el Ministerio de Industria hace mucho tiempo, conseguir información acerca de qué está haciendo el sector productivo, qué está pasando a nivel empresarial, es súper difícil. Y ahí yo creo que sí hay un espacio donde realmente a nivel regional se tendría que poder generar algún tipo de acción colectiva donde podamos empezar a tener más información, donde podamos compararnos de mejor manera, a ver, bueno, dónde están instalando las empresas, qué están haciendo acá, qué están haciendo allá, y ese tipo de información. CEPAL ha hecho iniciativas en el Ecuador, con observatorios de empresas, también en Brasil en su momento, en Argentina, con el Ministerio de Trabajo hace muchos años, que realmente dieron saltos grandes en tener información de qué está pasando a nivel empresarial. Entonces, tener más información de qué pasa a nivel empresarial es clave. Y lo mismo, el último punto, con respecto al talento humano y la formación, ¿no? Ahí también hay muchísimo para trabajar en cuanto a qué se necesita para la transformación productiva y cómo se va a brindar eso. Y ahí es indispensable que haya articulación entre
tanto el sector empresarial como el sector educativo, y ni hay que hablar los sindicatos de trabajadores y trabajadoras que realmente son los que están en el día a día. Entonces ahí se necesita mucha articulación, sobre todo pensando también en los desafíos que nos da el nuevo cambio tecnológico, que es inabarcable, enorme y nos da para todo otro día de reflexión. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Planteaste un montón de temas interesantes, pero bueno, yo me voy a quedar con dos porque tengo uso de la palabra, y son el tema de la gobernanza y la calidad de la misma y la creatividad en el diseño, que termina en la experiencia internacional siendo determinante de la calidad de la política que se hace y de su efectividad. Pero algo que creo que debiera ser más sencillo, que es el tema de la información. Que es un tema que es recurrente, que sale una y otra vez, la falta de acceso a la información, incluso cuando se recoge, la falta de comunicación entre las distintas agencias del gobierno para obtener esa información. Y si insistimos en el diseño de políticas basadas en evidencia, eso parece ser el low hanging fruit, como le dicen, ¿no? O sea, lograr por lo menos tener información de calidad y compartible para empezar en el diseño de buenas políticas. Y eso nos lleva a nuestra última integrante del panel, Verena Hittner, que es la actual directora del Departamento de Gobernanza, Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, y que anteriormente se desempeñó como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Industrial de Brasil, aportando amplia experiencia en gobernanza de ciencia, tecnología y política industrial. Y la verdad que le pediríamos que nos compartiera la experiencia del Brasil para ver qué tenemos para aprender de sus aciertos y de sus errores. Muchas gracias. Gracias. ¿Aló? ¿Me escucha? Bueno, gracias. Yo quisiera, bueno, primero empezar agradeciendo al pueblo de Uruguay que nos recibió aquí en su capital más austral del continente. Quisiera también agradecerle a la ministra Fernanda. Quiero decirte, Fernanda, que me representas como ciudadana latinoamericana. Estás haciendo un excelente trabajo. Y me parece que lo que estamos haciendo el día de hoy, aquí muy coordinado por el Ministerio en conjunto con organizaciones, y ahí agradezco mucho a las Naciones Unidas y al TNI en la figura de Daniel, que no sé en dónde está. Pero es una cosa muy importante porque rescatamos la idea de la planificación. Entonces estamos aquí sentados todos planificando. Y si no planificamos, estamos relegados, nos resta solamente el destino. Y el destino que es construido por otros. Entonces quería decir que es absolutamente central lo que estamos haciendo aquí. Igualmente, felicitarte por el trabajo con el Consejo de Industria. Yo siempre digo, en el caso de Brasil y en caso de cualquier otro lugar en el mundo, uno podría sentarse en el despacho y escribir una política industrial y seguramente sería una bellísima política industrial, pero no tendría la legitimidad necesaria para hacerse cumplir y para hacer cumplir lo que se planifica. Entonces, construir con los actores, construir consensos a partir de los disensos, es absolutamente central en todo lo que estamos haciendo aquí. Por eso te felicito y felicito también a todos los que integran el Ministerio y el Gobierno. Bueno, hablamos aquí un poco de que estamos en un momento de construcción de políticas industriales, que son políticas industriales distintas. En el caso de Brasil, llamamos de neoindustrialización. Es la idea de avanzar con sectores que no son los sectores que necesitan de la política macroeconómica, o no solo necesitan de la política macroeconómica. Entonces, no necesitan solamente de tasa de interés, de organización de la inflación o del cambio, porque son cosas que en la realidad que tenemos hoy, son cosas que son inmutables en nuestro Estado. Entonces, la idea es hacer la política para esa nueva industria, que es la industria que sí necesita de los instrumentos de la política industrial. Pero también haciendo política
industrial del futuro, pero sin olvidar nuestro pasado. E aqui hacer menção a Celso Furtado, Raul Prebisch, Conceição Tavares y Samir Amin, entre tantos, que nos han contribuido con sus pensamientos, con sus construcciones acerca de la importancia que tiene la industria, no por la industria, sino que como un proceso para el desarrollo de nuestros países y para garantizar la mejora de la calidad de vida de las personas, y creo que de eso se trata, ¿no? La ministra dijo en la mañana que la política industrial tiene que ser vista en conjunto con el tema de infraestructura. Otra vez, la infraestructura son las carreteras, es la energía, es la comunicación. Entonces, un poco pensar, desde mi perspectiva y caminando con Matías, creo que pensar la integración significa pensar en conjunto proyectos de integración productiva, ¿no? En un contexto que en un contexto geopolítico que varias personas dicen de reshoring, de nearshoring, pero que de manera muy resumida es un contexto que la región asume un carácter absolutamente estratégico, pero en un momento de nuestra región que vivimos una profunda desintegración económica. No solo desintegración económica, sino que desintegración comercial, en flujo de comercio, ¿no? Logramos consensos en la América Latina en un momento que teníamos a Chávez y Uribe sentados en la misma mesa, y hoy no podemos avanzar. Y creo que un poco Brasil tiene algo de culpa de eso, ¿no? Pero grosso modo, así de una manera amplia, podemos decir que para Brasil, hoy en la mañana, antes de ir a este punto, hoy más temprano discutíamos mucho el rol que China está asumiendo en la disputa geopolítica internacional y sobre todo cómo está sustituyendo a los Estados Unidos en las ventas que tienen para nuestra región. Sin embargo, no estamos pensando en lo que nosotros vendemos a ellos, y ese es un punto muy importante, porque de una manera más general, para el caso de Brasil, los productos de mayor valor agregado los vendemos a América del Sur, los productos de medio valor agregado vendemos a Estados Unidos y los productos de bajo valor agregado vendemos a China. Lo que nos está pasando es que estamos aumentando las ventas a China, disminuyendo radicalmente a América Latina y un poco a Estados Unidos. Yo traje aquí algunos datos para compartir con ustedes. De la corriente de comercio de Brasil con nuestros vecinos, hemos caído con todos los países. En el caso de Argentina, la variación de la corriente de comercio cayó un 45%. Con Bolivia, del 2011 al 2025. Con Bolivia cayó un 58%, con Uruguay cayó un 11% la corriente de comercio. Eso significa que está yendo a otras partes, ¿no? Yo creo que hay varias razones para eso. Seguramente el tema del déficit de la integración de la infraestructura y la construcción de logística, con poca articulación multimodal, pero también con poca agenda regulatoria, es uno de los factores. Las particularidades obvias de la inserción internacional periférica que tenemos, ¿no? Que ya fue apuntada por todos aquí como un gran problema. Las insuficientes líneas de financiamiento y la construcción de garantías conjuntas, yo creo también que es una agenda súper importante, ¿no? La agenda de la facilitación para el comercio intrarregional. Pero también creo que de una manera tenemos una mirada a la integración regional que aún se refleja en el regionalismo abierto y que significa desde el punto de vista de la práctica que la acción política ha sido siempre hacia el arancel exterior común y no hacia una real integración entre nosotros. Entonces, siempre miramos al comercio hacia afuera y no intrabloque, lo que hace con que esta sea una de las regiones en el mundo con el menor comercio, es la región con el menor comercio intrabloque en todo el mundo, ¿no?
Y tenemos políticas de desarrollo productivo que se están creando en todos los países de la región, que no están mirando de una manera estratégica a la región. No nos estamos planteando, por ejemplo, metas de integración productiva, que son un instrumento absolutamente central si queremos poner a la región como estratégica. Yo traje también el dato aquí en el 2024, el BNDES, nuestro Banco de Desarrollo, registró un 804 millones de dólares en desembolsos pós-embarque. De esos, el 95% fue financiado a exportaciones a Estados Unidos y solo un 4% a los desembolsos de América Latina y el Caribe. Entonces, esa es una mirada que hay que ser dada. Algunos otros datos que también traje, porque me parece que son importantes, ¿no? Siempre que miramos la cartera de proyectos de construcción de infraestructura en la región, hay una prioridad para proyectos de construcción de uno solo modal. Entonces, el aéreo es quizá el más importante en la cartera de proyectos de la IRSA. La carretera viene en segundo y el multimodal ocupa solo menos del 1% en la cartera de proyectos de construcción de infraestructura para nuestra región. Y siempre, y ese es otro tema muy importante porque fue trabajado por varios colegas aquí anteriores, la prioridad del financiamiento está con centralidad absoluta en los tesoros nacionales y una inexpresiva participación de los bancos regionales. Aquí en los datos que traje, no tengo la diapositiva, pero tengo aquí los datos. Primero viene el tesoro directo, después el privado, después otros y después llega el BID, seguido por la CAF y después otros. Entonces, hay que replantear el rol que cumplen estos bancos regionales en nuestro sistema de construcción de integración. Y los proyectos son prioritariamente proyectos nacionales y en último lugar están los proyectos multinacionales. Así que si queremos construir acciones, proyectos conjuntos, nos toca mirar desde una perspectiva que no sea la perspectiva nacional, que sea una perspectiva binacional o multinacional con algunos proyectos grandes, ¿no? Grandiosos. Entonces, para terminar, to close, yo tengo aquí, me parece que tenemos una gobernanza que está fragmentada, tenemos una disminución del comercio intrarregional, una limitada logística e infraestructura de integración, escasez de crédito, todo eso que hablamos aquí nosotros por todo el día, y como es mi última, yo creo que es la última mesa, entonces no voy a resgatar todo, pero quisiera hacer referencia a algunos instrumentos mencionados aquí por la mañana rapidito. El uno es la importancia del CCR, ¿no? de la LADI. Ese es un instrumento absolutamente central. Brasil salió del instrumento y no regresó, salió del instrumento en el gobierno Bolsonaro y aún no logra regresar. Tenemos una necesidad urgente de modernizar y actualizar los instrumentos de promoción y facilitación del comercio intrarregional. Notadamente, alguien dijo aquí del mecanismo de ajustes de carbono de frontera de la Unión Europea. Ese es un instrumento que necesitamos avanzar en la construcción intrabloque, intravecinos, para pensar el tema verde mucho más de una perspectiva nacional o de dos países, sino como región. Y creo que hay que fortalecer los sistemas de pagos en monedas locales, ¿no? Entonces, me parece que son instrumentos que existen, que tienen potencial, que tienen que ser actualizados para esta nueva época en que vivimos, pero pueden ser instrumentos absolutamente centrales para aumentar el intercambio comercial y la construcción de esos proyectos factibles que mencionaba Matías aquí en principio. Bueno, es eso. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Cerramos el panel agradeciéndole a todos los panelistas. Yo aprendí muchísimo, espero que ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a que puedan tomarse una fotografía delante de las mesas, así queda el registro de este quinto panel de la jornada de Iniciativa Uruguay Sur.
Y ahora sí, con otro fuerte aplauso despedimos a las y los expositores y a la moderadora de este panel.